Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años. A esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa está Elena Cero, en la coordinación de Unión Radio Cultural, Inmaculada Sebastiano. En los controles técnicos, Fernando Camacho. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes, @ciberespacio.ve en todas las redes sociales y la mía personal, @erincónm. Comencemos. Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da muchísimo gusto conversar con un gran amigo. Él es Rafael Ávila, quien es el director de Inver Capital, casa de bolsa. El motivo de conversar con Rafael es que hace una semana se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Caracas la licitación del espectro 4.5 y 5G, donde se asignaron espacios para los 2.5 MHz y los 3.5 MHz para que las operadoras de telefonía usaran el 5G. Y yo dije, bueno, conversar con las operadoras ahorita es medio problemático porque andan metidas todas en un loop ahorita de todo. Entonces, quise hablar con Rafael para que tratar de conocer cómo es esto de la licitación, cómo es esto de licitar el espectro. ¿Cómo hace Conatel? Conatel va a la Bolsa de Valores y le dice a la Bolsa de Valores, mira, ayúdame con esto, hay una comisión. Bueno, todo esa otra parte de la tecnología que nosotros no sabemos. Rafa, es un placer para mí tenerte aquí en Ciberespacio. Muchas gracias a todos, Edgar, a tu grupo, a tu equipo, por supuesto a tus radioescuchas, a tu público que te sigue y gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas que además parecieran como innovadores, pero no lo son, pero creo que dan la señal de estar profesionalizando ciertas cosas y aprovechando de mecanismos que son muy eficientes y que además son globalmente empleados para este tipo de licitaciones, ¿no? Como tú decías, en este caso el Estado, representado particularmente por Conatel, decide licitar el espacio radioeléctrico, cosa que es muy común además en el resto de los estados, ¿no? Por los estados, licitar este tipo de activos, ¿no? Que en este caso son activos intangibles, ¿no? El espacio radioeléctrico para poder operar luego o desarrollar una tecnología en esa. Yo lo veo como una autopista dentro de mi ignorancia del tema tecnológico. Así ahora, como la mía en la parte de inversión capitales, pero bueno, ahí vamos. Excelente. Vamos a ayudarnos. Sí. Entonces, claro, en este caso, Conatel ha ido a la bolsa para poder usar eso como herramienta, como mecanismo, para poder licitar este activo, ¿no? El espacio radioeléctrico. No se hacía desde el año 99, pero además el Estado ha operado en la bolsa para otro tipo de compra o ventas de activos, como por ejemplo cuando lo hizo con CanTV, con la electricidad de Caracas, con el Banco de Venezuela, que por cierto, tanto CanTV como el Banco de Venezuela siguen cotizando en la Bolsa de Valores de Caracas, aunque son propiedad, digamos, del Estado, pero siguen cotizando sus acciones, se intercambian de mano todos los días. Entonces, el mecanismo se ha usado, y bueno, en este caso, por lo menos yo y nuestro grupo, pues Inver Capital, y así creo que fue todo el mercado de capitales, aplaudimos esa decisión de usar a la Bolsa de Valores como en esa herramienta, ¿no? Ahora, ¿cómo opera? Fíjate, pero ¿por qué? Sí. O sea, yo me pregunto, lo que se hizo en la Bolsa de Valores fue algo extraordinario que no se podía hacer quizás en las oficinas de Conatel, por ejemplo. No, se puede hacer y de hecho hay otro tipo de adjudicaciones, pues adjudicaciones directas, licitaciones a sobre cerrado. Ok, pero vamos con esta. Claro, entonces yo creo que esta, a diferencia de las otras, le da una transparencia al proceso que es importante, por eso es que yo lo aplaudo, ¿no? O nosotros lo aplaudimos, la transparencia del proceso, además es una puja que se va viendo en vivo, cómo van los precios pujando de todos los actores, se conoce quiénes son los actores que están pujando, qué precios están ofreciendo, ¿no? Por el activo, cosa que a lo mejor en otros mecanismos, bueno, uno se entera del ganador y no se entera a lo mejor de cuánto pagó. Cuando hay los sobres cerrados. Sí, o son licitaciones, o más cuando es adjudicación directa. Exacto. En este caso, hubo un primer filtro, es decir, Conatel convoca a finales de diciembre a todas las empresas. Realmente no fue únicamente a las operadoras que conocemos, sino que fue abierto a todas las empresas que tuvieran la capacidad
de hacer ese tipo de inversiones que sabemos que no son bajas, ¿no? Son muy cuantiosas. Entonces, bueno, terminaron licitando las operadoras pues que uno conoce, Digitel, Movistar, Movilnet, CanTV, y se están en principio subastando 5 espacios radioeléctricos y terminaron al final 2, o sea, el resto quedó como desierto para otra ocasión. Estos espacios radioeléctricos, como tú decías, pues dan la posibilidad de desarrollar el 5G, ¿no? El 4.5 y tal. Bueno, el punto es que toda empresa que quisiera podía optar, y ahí tienes un rasgo importante del proceso, porque es abierto, digamos, a todo el mundo. Entonces claro, tú pedías como el paquete para ver los mínimos que te pedían para cumplir, eso te lo entregaba Conatel. Específicamente la comisión de oferta pública, ¿no? De Conatel, que es la que de alguna forma regulaba el proceso. Entonces te entregaba una lista de recaudos que las empresas debían ellos hicieron un anuncio público, sí, con convocaron públicamente y a las empresas y dijeron, mira, a esta subasta, vamos a hacer esta subasta y estos son los requisitos mínimos para poder tomarte en cuenta cómo participar. Entonces ahí viene como el primer filtro, porque se piden unos requisitos mínimos, lo que se llama el pliego. Todas las empresas que querían participar entregaban un pliego antes de una fecha, que fue también, digamos, ya a finales de diciembre. Se entrega el pliego, esa entrega se hizo en la Bolsa de Valores de Caracas, porque ya en el anuncio Conatel decía que iba a usar a la bolsa como mecanismo, ¿no? para la asignación. Bueno, las empresas que decidieron participar y que por supuesto cumplían los mínimos, entregaron su pliego y ahí venía un primer filtro. Otro detalle importante es que para poder operar en la bolsa, que es un mecanismo pues que da esta transparencia, tú necesitas una casa de bolsa, y por eso es que termina siendo Invercapital junto a otras la que va de la mano o lleva de la mano, en este caso, al que va a ofertar o a pujar por la... O sea, Conatel dice, mira, yo voy a hacer esta licitación en la bolsa de valores. Voy a usar ese mecanismo. Voy a usar la bolsa de valores. Entonces, las operadoras buscan un miembro de la bolsa de valores. Porque al final la bolsa de valores, voy a ponerlo. O no pueden ellos solo como persona. No pueden. Lo voy a poner bastante. Voy a usar una imagen. Esto al final del día, la bolsa es un mercado donde hay compradores y vendedores, pero que tanto los compradores como los vendedores del activo que se esté cotizando entran a través de un miembro, como un club. Por ejemplo, si tú eres socio de algún club en Caracas y yo no soy socio, pues me puedes llevar invitado. Perfecto. No lo voy a hacer. Por ejemplo. Entonces, en este caso, tú entras tanto queriendo comprar en cualquiera de las dos puntas, ¿no? Como queriendo vender, tú entras a través de una casa de bolsa que es uno de los miembros digamos, de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, he decidido usarla como mecanismo la Bolsa de Valores de Caracas, lo decide Conatel. En este caso, los oferentes o los que van a pujar, que son las telefónicas, que no son miembros, por supuesto, de la Bolsa de Valores de Caracas, porque los miembros son casas de bolsa que están allí registradas como miembros, tienen que buscar a una casa de bolsa para poder entrar. Entonces, claro, como terminaron siendo 4 operadoras, necesitaron 4 casas de bolsa. Entonces se entregó el pliego, ellos van de la mano de la casa de bolsa, digamos, lo lleva de la mano en el proceso, porque, digamos, la casa de bolsa no sabe del tema tecnológico ni del pliego en cuanto a lo tecnológico, pero sabe, digamos, en cuanto al mecanismo que es la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, bueno, un evento también público en la Bolsa de Valores de Caracas, donde se entregó este sobre, pues con los componentes del pliego, donde habían temas técnicos, por supuesto, temas económicos, temas legales, se entregaron. Ahí Conatel hace un primer filtro, y entonces decide, bueno, miren, revisado después unos días luego, Conatel anuncia, revisado los pliegos que se entregaron, los sobres, cualifican estas operadoras, estas empresas. Entonces, de hecho, tienden a ser operadoras porque también las inversiones son muy importantes. Claro. No solamente la compra de unos cuantos millones de dólares. No solamente la compra como tal del activo intangible que es el derecho, ¿no? Esa licencia a usar el espectro, sino después las inversiones que vienen ya en como dicen por ahí, en brick and mortar, ¿no? O sea, en tecnología, en software, por supuesto en activos fijos y tal. Antenas, repetidoras y tal, todo el tema, ¿no? Las radiobases. Pero llegan ahí, fíjate que tú hablaste de la puja, ¿no? Sí. Entonces, cuando... Luego se da la puja, claro. Exacto. Cuando uno, que es neófito en este tema, a mí me dice, no, empezó la licitación. Entonces yo me imagino a un tipo
con un bastoncito. Claro, la imagen de la subasta inglesa. Exacto. Uno le vendió 2 millones a la una, 2 millones a la dos. ¿Quién da más? Sí. Eso es así. Bueno, lo que pasa es más o menos eso, pero digamos sin la presencialidad, ¿no? Porque se hace a través del sistema de la bolsa, que lo que se conoce como el CIBE, por sus iniciales, o el acrónimo, que es el sistema bursátil. Okay. Que es el que usamos todas las casas de bolsa cuando estamos en el día a día, en la operación diaria, comprando y vendiendo acciones que cotizan en la bolsa o títulos de deuda para nuestros clientes inversionistas, ¿no? O los emisores también ofrecen sus activos a través de ese sistema. Es un sistema totalmente, digamos, integrado. Todas las casas de bolsa están integradas con la Bolsa de Valores de Caracas, es en línea. Por supuesto, ahí se tuvieron que disponer y está siempre dispuesto ante eventualidades, pues hay recursos más físicos. Por ejemplo, no sé, se fue la luz, se fue el internet. ¿Cómo hacemos? Bueno, todas las casas de bolsa podemos ir a la Bolsa de Valores de Caracas directamente a colocar las posturas, pero en este caso, bueno, la contingencia se prepara, pero gracias a Dios no pasó nada, pero tú interactúas a través de un sistema que está integrado y que es totalmente, pues, un digital, electrónico, ¿no? Cuando él puso una base. Ajá, entonces, exacto, entre las condiciones, no solamente las condiciones técnicas, había un mínimo que había que cumplir, un precio mínimo, un precio base, lo que se llama la oferta inicial. Okay. Donde todas las operadoras tienen que por lo menos, y ese precio era según el espectro, por lo menos cotizar o proponer ese precio para arrancar la puja. Okay. Al menos ese precio. Qué interesante. Sí. Y después entonces digo, ok, a mí me interesa y yo digo, bueno, me voy un 10% por encima. Claro. De la bolsa. Además, la puja era interesante porque, como tú dices, pues, uno se imagina todos los oferentes, pues, pujando, pero habían unas reglas que lo hacían muy interesante, lo que se llama la regla de actividad. Que, por cierto, esas reglas de actividad son propuestas por premios Nobel de Economía. Aquí entra la parte académica, ¿no? Okay. Que tienes tú una experiencia. Y a mí me agradó mucho todo el proceso, no solamente por lo que significaba para el mercado de capitales y pensar que además el Estado pueda en lo adelante usar el mecanismo, pues, para otras ofertas, ¿no? O ventas de activos, pueden ser empresas, por ejemplo, ¿no? Incluso del Estado. Por eso me agradó, sino que además también me agrada por el tema académico, porque me parecía muy interesante. Premio Nobel de Economía. Es digno de estudio, es un caso de sí. éxito, podemos hablarlo. Claro, porque las subastas existen, por supuesto, desde hace muchos años. Pero Premio Nobel de Economía del 2020, o sea, recientemente además, Wilson y Milgram, que son dos estadounidenses, profesores de Stanford, le dan el Premio Nobel porque hicieron mejoras a las subastas e incluso propusieron como incentivos, mecanismos incentivos dentro del mecanismo para que la subasta, pues, se diera de una manera. Y entonces, bueno, o sea que los premios Nobel de Economía tienen un delay, un rezago, porque claro, hoy tú propones una idea y a los tantos años, cuando se ve que el mercado la está implementando y que efectivamente tu idea funcionó, entonces te dan el Premio Nobel. Entonces, esto era la regla de actividad, que es a lo que me refería. Por ejemplo, era interesante porque primero los precios no podían subir en cualquier magnitud, sino por lo menos 2% del último precio más alto. La siguiente puja tiene que ser 2% por lo menos más que la anterior. Esto, bueno, obviamente para que los escalones tengan algún mínimo, porque si no puedes ir de centavo en centavo, ¿no? Exacto. Por un lado. Por otro lado, tú tenías una regla que si la subasta duraba media hora, si en los últimos 10 minutos alguien pujaba, se postergaba la ronda para otro día. Esto era para evitar, y esto es una de las propuestas que hacen los premios Nobel, esto era para evitar justamente el disparo, lo que se llama el sneak bidding, que es el disparo a última hora y gané la subasta. Exacto. Falta un segundo y hago mi puja un poco más alta y gané la subasta. Entonces, si eso ocurría entre esos últimos 10 minutos, se postergaba la ronda. Hubo por lo menos 2 rondas, pues había una primera ronda que era como de abrir los sobres. Okay. Esto no fue físico, sino que fue en el sistema, la gente cargaba su primer precio, que ya sabemos que tenía que ser por lo menos igual al base. Ese era como el abrir los sobres, ¿no? Claro. Entonces allí se dan esos primeros precios. Eso pasaba en la primera ronda. La primera ronda no tenía como como se esperaba, pues, según los incentivos, como tenía que haber por lo menos otra ronda. La primera ronda fue como para vernos las caras, pues todo el mundo volteó las cartas, estos son mis precios, y todo el mundo se quedó tranquilo. ¿Había tensión en ese momento? Sí hubo. A mí me pareció, eso fue otra de las cosas interesantes. Amigo, estamos conversando con Rafael Ávila, quien es el director de Inver Capital, y estamos hablando de ese proceso que se llevó a cabo hace unas semanas atrás
en la Bolsa de Valores de Caracas con la licitación de los espectros para 5G. ¿Cuándo se cerró la puja? Bueno, la puja comienza el 29, como tal, la primera ronda. Fue de 10:30 a 11 de la mañana. Una hora antes de las 10:30 se abrieron los sobres, digamos, ¿no? La imagen de abrir los sobres fue una hora antes, donde todo el mundo, las telefónicas, pues pusieron su postura base, y luego se dio, eso fue el 29. Ese día, como acabo de decir, pues esa media hora nadie se movió, cerró a las 11 de la mañana y se da la segunda ronda, que era la segunda vuelta, el viernes, Qué interesante. el 30, pero en el día que creo que fue jueves 30. Fíjate que hay muchos mitos en todo esto, ¿no? Y uno de los mitos era que si una de esos espectros no tenía por lo menos 2 oferentes, se declaraba desierta. Sí, es así. Es así. Claro, porque para la puja necesita por lo menos 2. Entonces hubo espectros donde ni siquiera hubo un proponente. Esos, por supuesto, no participaron. Pero tú necesitas por lo menos 2 para que haya la puja. Claro. Entonces eso era una de las condiciones del pliego. Qué interesante. O sea, de verdad que es otra figura que uno no conoce. Claro. Y cuando finaliza esa puja, ¿quién decide? ¿Quién toma dice, mira, se le asigna a fulano de tal? Esa es tal? precisamente una de las ventajas del sistema, porque como te decía, es transparente y es público. Entonces cualquiera de nosotros podía tranquilamente acercarse a la Bolsa de Valores de Caracas y ver la puja en vivo. Entonces cuando termina, ¿Era pública la...? Sí, era pública, no debería haber sorpresa de quién ganó, porque todo el mundo sabe quién está poniendo el precio, quién quedó el precio más alto. Okay. Entonces efectivamente, al día siguiente, que fue la segunda ronda, a las 11 de la mañana terminó esta puja. No hubo el sneak bidding de último minuto como para postergar la puja. Entonces, digamos que uno pudiera deducir que, bueno, los que no ganan, de alguna manera dijeron, bueno, no puedo pujar más de acá, listo. Y se declara entonces el ganador. La bolsa termina diciéndole a la comisión de Conatel, pues, que la de oferta pública, que llevaba el tema, le termina anunciando que, por cierto, en la puja habían representantes viendo, por supuesto, la puja. Es decir, que claro. este era un proceso muy transparente en ese sentido. Sí, porque yo sentido. creo que estaba el director de Conatel, estaba presente los presidentes de las empresas. De hecho, ese día en la mañana, antes de abrir los sobres, ¿no? Okay. Antes de que se diera ese primer paso, electrónicamente, no abrir los sobres, hubo un evento ahí en la bolsa donde estuvieron entonces los presidentes de las 4 telefónicas, estuvo si no recuerdo mal, el director de Conatel, y estuvo el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, por supuesto, y estuvo el regulador, es decir, el superintendente de valores, ¿no? Okay. También. Ahora, la Bolsa de Valores obtiene el resultado y lo anuncia. Se comunica a Conatel y le dice, mira, estos son los... Este fue el que ganó en este espectro y en este espectro. Y ahí finaliza la actividad de la bolsa. Ahí inicia el siguiente paso, que ya, digamos, según estaba ya dispuesto en el proceso, después de ese anuncio, entonces ya Conatel a la semana le da como la adjudicación. Okay. Dice, mire, usted fue el adjudicado. Y ahora ya empezará un proceso, pues, de inversión, de pago, o sea, pago del espectro y además, bueno, todo lo que implica después el proyecto, ¿no? De verdad que esos temas, Rafael, de verdad que son interesantísimos, ¿no? Porque, sí. Y creo que, no sé, creo que todas esas historias del tipo con el martillo son quizás una leyenda urbana, ¿no? Bueno, dejaron de serlo, porque digamos justamente estamos en un problema de tecnología, con el avance tecnológico, bueno, y el internet, pues, digamos que además la pandemia nos empujó recientemente a los temas virtuales, ¿no? Sí, a hacer remoto. Sí, hasta remoto. Bueno, ya eso dejó de ser, pues, esa figura, ¿cómo se llama? Esa subasta presencial donde están todos los claro, participantes pujando. Ahora, desde el punto de vista de ese impacto de la pandemia que vivimos en estos años, ¿cómo afectó a la Bolsa de Valores eso? Bueno, ¿O la obligó a cambiar, a voltear hacia la tecnología y a adaptar la tecnología? Porque en muchos de esos organismos hay
personas que son reacias a la tecnología. Claro, ¿no? claro, sí, por supuesto. Siempre los cambios pues tienen ese tema, ¿no? Y da la natural quizá miedo al cambio, pero como dicen por ahí, pues el cambio es lo más constante, ¿no? Sí, lo más constante es lo más es que haya cambio. Es que haya cambio. Entonces, igual le pasó a la bolsa de valores, igual que a cualquier sector, pues, ¿no? Es decir, nos vimos obligados, por supuesto. Además, el mundo está montado en esa ola tecnológica de simplificar procesos, la reducción, por ejemplo, del papel también. Es decir, eso es lo que te iba a comentar. La virtualización de las cosas, ¿no? Una vez estuve, o sea, yo cuando me refería a Wall Street, yo un día tuvimos una visita a Wall Street y veíamos quizás mucha gente con celulares, mucha gente mucho papel, ¿no? Muchos, no, y en la aplicación y entonces veían la aplicación, se comunicaban, pero todo era sumamente electrónico allí, ¿no? Sí. Y entonces tú decías, bueno, o sea, el corredor de bolsa tiene que tener demasiado control de todo eso, ¿no? Sí, hoy a ver, la tecnología ha simplificado los temas, ¿verdad? Yo lo comento siempre, cuando va algún visitante a la casa de bolsa, ellos espontáneamente pues reaccionan diciendo, oye, yo pensaba que esto eran gritos, así como me imagino las películas de Hollywood, ¿no? El lobo de Wall Street. O sea, exacto, el lobo de Wall Street. Yo me imagino la gente gritando en la tesorería, compra, vende, tal. Y entonces, claro, después que tienen unos minutos allá en la casa de bolsa y ven que no hay actividad, pues así gritos, dicen, bueno, ustedes están trabajando, hoy es un feriado. Exacto. No, estamos trabajando. Lo que pasa es que, claro, tú no le has pegado ningún grito a nadie, ¿no? No, hoy en día todo es electrónico, realmente, ¿no? La puja se va dando, tú lo ves en el sistema, en este CIBE, en el que te decía, igual como lo hicimos con el espacio radioeléctrico, se hace todos los días con las acciones. O sea, tú ves los oferentes y los demandantes pues pujando por había una aplicación lúdica para manejar bolsa y jugar con las acciones, pero virtualmente, ¿no? O sea, era una cosa interesante. Yo no sé en qué paró esa aplicación. Bueno, la verdad es que hoy en día, sí, esa yo la recuerdo. Y ojo, y este año estamos todo el mercado de capitales y por supuesto la bolsa de valores como de alguna manera centro del mercado, empujando a todo el mundo a ponernos al día en tecnología. Bueno, hoy en día, la verdad es que tú ves el teléfono, puedes hacer una operación en cualquier... equipo que tú tienes ahí, además puedes llamar por teléfono. Además. Exactamente. Amigo, hemos estado conversando con Rafael Ávila, quien es el director de Inver Capital, con motivo de esa licitación, esa oferta pública que se hizo de los espectros para 5G, en los cuales participaron las operadoras de telecomunicaciones del país. A ver, Rafael, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo pueden llegar a ti? ¿Cómo pueden conocer? Bueno, a ver, estamos a la orden, por supuesto. Inver Capital es una casa de bolsa. Físicamente nuestra oficina está en Parque Cristal, ahí en Los Palos Grandes, pero igual las redes, pues está @InverCapital, por donde nos pueden contactar. Y está en esa misma red está el WhatsApp para ser atendido, quien quiera. La mía personal, pues que es @elprofeávila. Exacto. También a la orden para cualquier cosa. Yo trato ahí en las redes, pues, de estar publicando siempre información sobre el mercado de capitales. Cualquiera. Tengo $1 aquí, ¿cómo lo invierto? Mira, $1 es suficiente. O sea, ¿de verdad? Comprar varias cosas, sí. Porque es uno de los prejuicios que tenemos, justamente. Imaginamos que la bolsa es para gente con mucho dinero y la verdad que tenemos acciones muy baratas. Es decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer, Rafael, vamos a hacer una pausa aquí. Yo te doy mi $1 y te doy las gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad, muy amables. Y bueno, espero que haya sido de mucho interés y a la orden para lo que necesiten. Gracias, ¿verdad? Una pausa y estamos con ustedes.